hacer arquitectura tiene que ser una forma de vivir. No verlo como un trabajo en el que recibo un sueldo inclusive, ¿no? Tienes que de verdad sentirlo, o sea, sentir, emocionarte por los proyectos, emocionarte por cómo la gente los usa o los vive. Para mí es todo, la arquitectura para mí lo envuelve todo. Alguna vez una jefa que tuve dijo que llaman a la arquitectura la madre de todas las artes y que la llaman así correctamente porque tiene la capacidad de alterar la vida de las personas. La arquitectura es una dignidad espacial que merece todo mundo, que no es sectaria, que no le pertenece solamente a un segmento de la población adinerado. Hacer arquitectura de manera individual y de manera colectiva nos da un sentido de libertad. Te puedo decir que soy arquitecta 100%. Yo creo que desde chiquita, que siempre me acuerdo de haber jugado con Legos, me acuerdo de los Exin Castillos, siempre estaba yo construyendo cosas. Siempre estaba entre arte y arquitectura. Me fui por arquitectura y yo creo que es una aventura bien interesante porque, a diferencia de algunos otros quehaceres, ¿no? La arquitectura es a largo plazo. Aprende a hacer arquitectura no en la universidad. La universidad es apenas un pequeño, unas pinceladas que te dan sobre lo que es la arquitectura. La arquitectura hay que entenderla. Entonces, durante todos estos años que llevo de ser arquitecta, que son 30 o por ahí, ya ni quiero contar, yo te puedo decir que hasta hace algunos años entendí lo que era la arquitectura. Los encargos se van volviendo más interesantes, más complejos, ¿no? Al principio, cuando estás en la carrera, bueno, pues haces cosas interesantes, pero no sabes bien cuál es el significado, ¿no? No entiendes bien cuál es el papel fundamental de la arquitectura. Y conforme la vas haciendo, vas aprendiendo. La arquitectura y el arte se aprende haciéndolo. Lo que me gusta de ser arquitecta es ser diseñadora, ¿no? Es crear la arquitectura. Es tan vasta, ¿no? Porque toca una parte fundamental. Uno que es hacer ciudad y otra que es el ser humano se entiende a través de la arquitectura. Es el espacio el que le da, el que lo define, el que le determina su entorno, su diferencia, le explica cómo es el universo, ¿no? Para aprender arquitectura hay que aprender muchas otras cosas. Hay que tener los ojos muy abiertos, hay que viajar, hay que ver cine, hay que leer, hay que hacer mucha cosa. Entonces eso te va dando la práctica, el ir explorando, el ver. Siempre hay mucho aprendizaje en la arquitectura y eso es lo que vamos acumulando con el tiempo. Por eso necesitamos mucho tiempo los arquitectos para aprender a hacer arquitectura. La idea es fundamental. Si un proyecto no tiene una idea contundente, una idea clara, una idea de qué es el proyecto se cae, se vuelve una construcción simplemente, ¿no? Tenemos que tener pasión en lo que hacemos. Y la arquitectura de verdad que es apasionante porque es muy vasta. Como te decía al principio, es una manera de entender el mundo. Con Ferrocarril de Cuernavaca es un proyecto todavía muy joven, se acaba de terminar. Es un proyecto muy largo, ¿no? De 4,5 kilómetros, que cose 22 colonias. 22 colonias de muy diferentes sectores sociales, ¿no? Y económicos. Entonces, ese parque lo que tiene que hacer es darle todo el espacio público a todas esas 22 colonias, porque no tienen espacio público, ¿no? Entonces la gente quedó como un espacio residual y la gente se lo fue apropiando. Pero no había un diseño, no había una función clara, había cierto programa, ¿no? Deportivo y demás, pero no lograban consolidar un espacio público. Nosotros lo que habíamos propuesto, y otra vez vuelve a ser un concepto muy, muy fuerte, era un bosque urbano, ¿no? La Ciudad de México tiene vocación de bosques. Está Chapultepec, está Tlalpan, está Tarango,
¿no? Hay varios bosques en la Ciudad de México. Entonces, esta era la única oportunidad que tenía la ciudad de generar un bosque lineal de 4,5 kilómetros. Entonces, cuando se hace el concurso, se empieza a socializar. Nosotros, cuando ganamos, ya teníamos una parte socializada. Pero bueno, socializar todo ha sido bien complejo, porque los que están acá son enemigos de los que están acá. Hay grupos políticos que están metidos ahí y entonces son grupos que han tratado de tirar el proyecto. En fin, muy, muy complejo. Pero lo que es interesante es que finalmente se logra, después de mucho, hacerlo, de mucha gestión, pero logramos, en los 3,5 kilómetros que ya están construidos, logramos sembrar alrededor de 800 árboles, ¿no? Más todo el verde, todo el programa de activadores que activen el espacio para que el espacio funcione para todos. Yo tengo una mamá feminista. Cuando empezó el movimiento feminista muy grande, muy fuertemente, primero en Europa y luego aquí en América y demás Latinoamérica, yo creo que ellas nos abrieron las puertas. Ellas les tocó más difícil que a nosotros. Yo creo que es todo eso que lucharon nuestras abuelas y luego nuestras madres. Para esta generación, la mía, nos dejaron ya muy abiertas las puertas, tan abiertas que podemos decidir ser madres o no ser madres, ¿no? Entonces, el hecho de no ser madre a mí me ha ayudado en el sentido de que he tenido toda mi energía puesta en esto. Yo sí soy muy libre y sí lucho y apoyo mucho a las mujeres. En mi oficina siempre hay mujeres y yo no me fijo si es hombre o mujer, porque sí creo muchísimo en las mujeres, ¿no? Bueno, sin duda todos los días te encuentras con tropiezos, o sea, sobre todo con retos. Creo que cada reto que te implica un proyecto, pues se va, día a día vamos encontrando cosas que hay que mejorar en nosotros mismos y en nuestro quehacer. Tuve una formación de artes plásticas, en algún momento hacía pintura en óleo y entonces como que me empezó a llamar la atención la estética. Tomé la decisión de entrar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y la realidad es que todo fluyó. Decidí buscar una oficina donde pudiese hacer proyectos ya de cierto tamaño, o sea, de cierto metraje, una escala mayor a la que estaba acostumbrada. Entonces, tal cual, escribí un correo a Javier, le mandé mi portafolio, le gustó lo que veía, nos entrevistamos y la verdad es que la química fue inmediata, o sea, empezamos a diseñar juntos, a hacer proyectos en conjunto. Nuestra comunicación creo que es muy, muy sencilla, o sea, no necesitamos rebuscar mucho las cosas y creo que sobre todo tenemos objetivos comunes y eso es lo que nos hace tomar decisiones, que yo voy a estar de acuerdo en las decisiones que él tome o él va a estar de acuerdo en la mayoría de las decisiones que yo tome, ¿no? De un tiempo para acá me ha tocado desarrollar proyectos culturales públicos, entonces ha empezado a haber una constante en este tipo de proyectos dentro de mi práctica y dentro de las cosas que hago con mi equipo de trabajo. De ese primer proyecto cultural a hoy, sin duda creo que ha evolucionado y ha madurado muchísimo nuestro trabajo y se ha vuelto mucho más atento a la parte técnica, a la parte de funcionamiento. Este es un proyecto que terminamos recientemente. Ahora que lo hemos visitado y lo vemos con gente y lo vemos con niños y lo vemos con familias, pues nos damos cuenta que muchos de los conceptos o ideas que teníamos sí se están cumpliendo y eso es muy satisfactorio. Me encanta que la gente se ha apropiado del museo. Tanto la gente que lo visita, que tiene un destino y que viene a ver una exhibición, pero también me llama mucho la atención la gente que está permanentemente en el edificio, o sea, la gente de seguridad, por ejemplo, que ahora ya reconocen al artista Juan Soriano y el edificio y lo conocen como la palma de su mano ahora y es su casa, pero también la gente del barrio de aquí al lado que ya entra y camina sin preguntar,
para mí el venir aquí y ver cómo funciona en su día a día me parece increíble. Cuando tantas veces lo vimos en papel y hoy verlo materializado, pues es una gran satisfacción. Pues mira, yo creo que yo lo he logrado rodeándome de un equipo de gente en quien confío. Gente con quien tengo afinidad en ciertos objetivos. La verdad es que trato que mi vida no se divida en horario de trabajo, horario de oficina y después regresar a mi casa, ¿no? O sea, realmente mis días van entrelazados o mezclados con mi actividad arquitectónica. Entonces, trato de que no sea o sea, que al estar haciendo edificios o construcciones o proyectos, no me genere pérdidas de otras cosas. Simplemente estoy haciendo lo que me gusta y el resto del tiempo, pues, accidentalmente sigo viendo arquitectura, aprendiendo de otra arquitectura. En un tema de género, creo que dentro de la oficina somos muy equitativos, o sea, no hay diferencia entre si eres mujer o hombre para hacer tus propuestas arquitectónicas, realmente es el día a día y las propuestas. Pero muchas veces cuando llegamos a las obras y cuando tenemos que enfrentarnos a las construcciones, ahí es cuando sí tienes que empezar a tomar tu lugar y a demostrar tu experiencia y a demostrar las cosas que conoces de los proyectos. A lo mejor a mí lo que me ha hecho poder llegar a hacer cosas como incluso este proyecto, pues es creérmela que no por ser mujer no puedo hacer las cosas. O sea, yo me reconozco a mí por mis habilidades, por mis cualidades, por mis propias capacidades y también creo yo por reconocer mis límites. O sea, no lo puedo hacer todo yo, entonces ahí es donde necesitas sumar para que entonces puedan suceder las cosas. Yo creo que más allá de decir soy mujer y consigo un objetivo, no, es simplemente lo consigues por tus capacidades, ¿no? Y a veces, por eso cuando de repente existen esta segmentación inclusive de premios de mujeres o premios de hombres, pues me parece que todos somos arquitectos, todos diseñamos y no debería de haber una división de género como tal, ¿no? Siempre me gustó mucho las ciudades. Me acuerdo cuando era niña, una vez en un curso de verano hubo un concurso de Dibuja tu ciudad y gané. He de haber tenido como 6 años, me acuerdo perfecto, porque dibujé una plaza con la iglesia, el palacio municipal y las casas. Era muy observadora de lo que pasaba en la ciudad y me gustaba, pero no tenía muy identificado que era arquitectura. Y luego una vez estaba con unas amigas en alguna casa de campo y estaba viendo el techo y vi unas huellas de gallina en el cuarterón de barro que estaba en el techo. Y dije, yo quiero saber cómo se hace eso. O sea, no las huellas de gallina, sino poner el cuarterón de barro en el techo. Y creo que ahí decidí. Y nunca lo volví a dudar. El principal reto que encontré cuando entré a arquitectura es que yo era muy perfeccionista. Entonces repetía las cosas para que me quedaran como quería que quedaran. Entonces estudiando aprendí que llega un momento que tienes que decidir entre terminar o que te quede como quieres que te quede. Entonces aprender a querer tu trabajo también en el proceso. Ese fue creo que el mayor reto, aprender a decir hasta dónde llegas, porque todo es perfectible siempre. Fui a hacer una maestría. Cuando salí de la maestría, mi papá siempre insistía mucho en que trabajara en un despacho grande para que aprendiera pues, la cultura y la parte administrativa. Y yo decía, no hombre, los arquitectos nos gusta hacer nuestras cosas. Pero por casualidad me quedé a vivir en Estados Unidos, hice la maestría en Chicago. Y cuando regresé a México, toda mi intención era pedir trabajo en algún despacho grande, ¿no? Yo pensaba ir con Norte, ¿no? Con Calacho, a ver a quién me daba trabajo. Pero tuve la oportunidad de hacer un departamento. Y cuando estaba el departamento en proceso me empezó a caer más trabajo. Después me embaracé
Y entonces la idea de pedir trabajo en un despacho grande, pues ya se fue por la ventana. Y un día estaba comprando chapas de puertas y me preguntaron, por favor, el nombre del despacho. Y dije, ay, BGZ Arquitectura. Y ahí quedó. El proceso creativo para nosotros está íntimamente ligado con el sitio. Siempre he tenido yo esta inquietud de entender lo que pasa alrededor. El proceso creativo empieza del sitio, de ahí se van generando los volúmenes. Entonces te paras en el terreno en la mañana, en la noche, en la tarde, en diferentes épocas del año. Aprender a conocer el sol, el movimiento del sol es importantísimo. Y nosotros, una vez que definimos los volúmenes que están ligados al programa, o sea, lo que quiere el cliente, empezamos a diseñar de adentro hacia afuera. Yo creo que el interiorismo es una parte importantísima de la arquitectura y que no puedes verla separada. La primera pregunta que me encanta hacerles y que les cuesta mucho trabajo contestar es ¿cómo te gusta vivir? Porque los clientes llegan a tu oficina y te dicen quiero 3 recámaras con 3 baños y vestidor y una cocina y te dicen el programa completo. Y muchas veces el programa no realmente responde a lo que ellos quieren o necesitan. Entonces, creo que uno de los talentos que tenemos en la oficina es poder rascarle a cómo les gusta vivir para hacerles la casa acorde a sus necesidades. Entonces vas descubriendo cómo le gusta vivir a la gente y cuáles son sus hábitos y sus costumbres y diseñamos a partir de eso. Y el primer paso hacia la arquitectura sustentable es conocer lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, qué hay, cuáles son los materiales locales, dónde está el sol, dónde está el viento, cómo está el agua. Y nosotros, yo que llevo viviendo toda mi vida en esta ciudad y trabajo en esta ciudad, creo que aprovechar el conocimiento que tengo de la ciudad al máximo es obligatorio. Y saber cuál es la tirada, si quieres que sea una casa calientita, una casa más fresca, cómo vas a hacer para que haya ventilaciones cruzadas y no se caliente, cómo vas a hacer para que cuando esté congelado el día no se enfríe. Y entonces hay cosas muy sencillas, desde la doble ventana y los volados y las aperturas, hasta más complejas, las calefacciones y cómo vas a hacer que esto sea menos dañino al medio ambiente. Digo, la mejor arquitectura, la arquitectura más sustentable es la que no se construye. Entonces, ya sabiendo que sí la vamos a construir, qué es todo lo que podemos implementar para respetar el medio ambiente y aprovechar todo lo que nos da. Y a eso siempre me gusta decir que la casa tiene que funcionar como en equipo. No es, si tú ves los ecosistemas, digo, es muy ambicioso decir que queremos que funcione como un ecosistema, pero esa es la tirada. Tienes que pensar ahí para ir por lo menos en el caminito. Si tú no tienes la casa que todos los sistemas funcionan en conjunto, realmente se vuelven esfuerzos aislados. Sí creo que es una carrera en la que históricamente ha sido más representada por hombres y que a las mujeres muchas veces ellas mismas o nosotras mismas no nos hemos dado el valor, no nos hemos atrevido. Creo que históricamente las mujeres se han quedado un poco atrás y ahorita hay muchas mujeres sobresalientes y no necesariamente porque antes no las hubiera, sino que antes había menos posibilidades de mostrar su trabajo. No sé, creo que es un tema también cultural, donde hace muchos años la mujer tenía que quedarse en su casa y lo aceptábamos y hoy no lo estamos aceptando. Más que una mujer poderosa, yo creo en una mujer fuerte. Una mujer fuerte es una mujer que cree en sí misma, que está muy tranquila con ser mamá y muy tranquila con ser profesionista y está contenta con lo que está haciendo, que no tiene siempre quisiera hacer otra cosa.
Creo profundamente que la contemporaneidad está vinculada a ese hacerte casi parte estrecha, única e irrepetible al lugar en el que estás asentado, latitud, coordenadas geográficas, reconociendo el lugar perfecto, pero al mismo tiempo siendo libre. Yo vengo de una familia donde no hay arquitectos. En el caso particular, mi papá es ingeniero geólogo y toda la vida fue como una obligación voltear a ver el territorio, ¿no? Voltear a ver el terreno, voltear a ver los suelos, voltear a ver las topografías, entender cómo se desdoblaban estas montañas en los paisajes. Viajábamos mucho en coche, entonces siempre había como una conciencia y una presencia de lo que significaba observar el paisaje. Que obviamente mi mirada ha cambiado completamente. Yo empecé creyendo, como cualquiera supongo, que hacer arquitectura tenía que ver con levantar edificios y construir rascacielos, uno más alto que otro. Y creo que en el tiempo ha habido una mudanza importante pues, de esa conciencia. O sea, para mí cada vez más hay una estrecha relación entre esas dos cosas con las que crecí, que era entender la cultura, entender las culturas, las formas de habitar, las costumbres, las necesidades del hombre en las condiciones de habitar y el territorio. Nosotros tenemos todo el tiempo cosas pegadas en nuestra pared y decimos que el proyecto integral es ese, o sea, el cúmulo de un grupo de proyectos que hablan de una manera de pensar o de aproximarse a trabajar en un lugar, pero en cada uno de ellos hay una línea de experimentación o de pensamiento atrás. En ese sentido, pues yo creo que cada proyecto ha abierto un poco esa línea para pensar que nos interesa. El fotomuseo me parece una pieza muy interesante de nuestra oficina. Me parece que es un buen retrato de quién es Taller Rocha Carrillo. El fotomuseo es un museo que busca ser el no museo de la fotografía. Es un lugar con esta capacidad de transformarse y de mutarse. Es una pieza que surge en gran medida de un proceso de reciclaje y creo que eso es interesante decirlo porque somos una oficina, como decía antes, que no necesariamente pone su energía en construir metros cuadrados, sino en disectar lo que existe, entender las oportunidades y aprovecharlas. Hacer obra pública está siempre vinculado a trabajar con una estrategia. Normalmente tienes mucha libertad proyectual, pero tienes poco tiempo, muy pocos recursos, demasiados obstáculos probablemente en cuanto a la gestión, en cuanto a la participación, en cuanto a la dirección de obra. Y creo que a nosotros eso nos ha abierto un mundo de pensar y de en general aproximarnos a los proyectos como estrategias. O sea, las estrategias, si piensas un proyecto como una estrategia, se vuelve casi irrefutable. Cuando hacer arquitectura tiene mucho de subjetivo atrás, ¿no? Todo esto genera una dinámica importante y también una conciencia social y un acto de hacer política que para nosotros es fundamental. Creo que al final, al día de hoy, vemos y vivimos ciudades pues imaginadas por un hombre perfecto de 1,80 de alto, rubio, con una familia perfecta, con una mujer dócil que se mete con una mujer, ¿no? Necesariamente en esta condición heterosexual, con los 2 hijos perfectos. O sea, sí el mundo en el que habitamos hoy padece mucho de esa masculinidad y como de manera muy desafortunada en las mujeres sigue recayendo esta figura de quieres trabajar, pero pues tienes que seguir siendo madre. Lo más estrecho a enfrentarme a un rechazo es a veces de la gente más preparada que dice, ¿y dónde está tu socio? ¿No? Que pues, es mayor, es hombre, es probablemente algo que en el sentido de esta memoria colectiva pues se parece más a la figura del arquitecto.